Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Sello de Libertad en una coyuntura muy particular. Ya sabemos que estamos a unos días de las elecciones más definitivas en la historia de Colombia, aunque ese término se ha utilizado mucho, pero debido al posicionamiento que tiene la extrema izquierda, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todo el comunismo internacional en Colombia, esta sí es muy definitiva. Estamos con Omar Bula, nuestro rockstar que volvió, Julián Labrador, y hoy nos acompaña David Rosenthal, politólogo y periodista. Entonces, pues, Omar, cuéntanos el contexto que tienes y más o menos lo que has venido viendo desde el cierre de campaña de Abelardo en Barranquilla hasta el cierre de campaña en Buga. Gracias. Bueno, definitivamente hay una dinámica nueva con Abelardo de la Espriella que es inédita en Colombia. Desde que yo estoy en Colombia, volví hace como unos 15 años, no he visto este fervor popular, ¿no es cierto? Esta autenticidad, sobre todo, en el apoyo a Abelardo de la Espriella. Esto es lo único. Esto no pasó con ninguna de las otras elecciones en el pasado. O sea, había que escoger, que escoger aquí, que sea el menos peor. Hay mucha gente que considera a Abelardo de la Espriella una opción válida, ¿cierto? Y esto cambia todo. Ahora, las elecciones de Colombia no son unas elecciones típicas, pero de ninguna manera. Hemos visto cómo la democracia, inclusive en los Estados Unidos, se ha deteriorado, ¿cierto? El fraude que hubo en 2020 en los Estados Unidos, en este momento en California, en los Estados Unidos, hay un fraude enorme porque durante los últimos 10, 15 años la izquierda global y la izquierda de América Latina ha aprendido a hacer eso. Hacer fraude, lo ha hecho en Venezuela, por eso ha habido tantos líderes latinoamericanos. No sé si ustedes vieron la anécdota de izquierda, la anécdota de que desde que salió USAID, que era el órgano de ayuda de los Estados Unidos que trabajaba más que todo con la izquierda, empezó a ganar la derecha en América Latina. Se acabaron los fondos. Y esa típica, además, por una cosa que quiero subrayar tanto, lo que más quería hablar hoy, definitivamente. Yo viví en lugares donde había mucho terrorismo, en Irak, en Sudán, en países en guerra, y por eso siempre he sido muy sensible al terrorismo per se, como fenómeno. Cuando regresé a Colombia, me di cuenta, después de 30 años fuera, yo salí cuando estaba Pablo Escobar y el cartel de Cali, empezaba esa cosa. Cuando uno sabía quién era el mafioso y quién no lo era, ¿cierto? No se meta con la hija o el hijo del mafioso, mi hijo. ¿Sí? Hoy regresé 30 años después y vi que ese fenómeno había avanzado de una manera vertiginosa. Me di cuenta que, a pesar de que la gente dice las cosas siempre han sido así, ese es un grave error. Es subestimar un fenómeno de una manera gravísima. Subestimar que el crimen transnacional organizado. Pablo Escobar era un pandillero comparado a los carteles de hoy, a las FARC, al ELN, al cartel de Sinaloa, a la gran araña del crimen transnacional organizado. Cuando uno habla de crimen organizado, no habla de manera etérea, como decir la libertad. No. El crimen organizado tiene forma, tiene actores, tiene miles de millones de dólares subterráneos que están cambiando no solo la suerte de Colombia, sino la suerte del mundo entero en este momento. Que la cocaína no sería un problema si no la compran en otras partes, si no la compran en Australia a $300 por gramo. Este es un fenómeno, yo pensaba hoy, ¿cómo puedo describirlo? Esa evolución durante esos 30 años que estuve por fuera, cuando todo el mundo decía, esto siempre ha sido así. No, siempre ha habido nada. Si ayer me dijeron, sí, en los 80 era igual que hoy en día, yo digo, ¿cómo va a comparar? ¿Cómo va a comparar a Pablo Escobar que podía comprar la deuda externa? Si en Venezuela ya compraron el Estado entero. Y aquí ya tienen la mitad del país territorialmente, peor aún la infiltración en la sociedad, en la política, en las instituciones, etc. Decía, ¿qué imagen puedo utilizar? Yo pensaba hoy en un doctor que coge a Colombia, imagínense a Colombia, tengo Colombia aquí, la meto en los rayos X y me doy cuenta que hay una mancha negra que ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué dice el doctor? Aquí hay un problema, aquí hay un cáncer. Esa mancha negra ha ido creciendo, ya tiene todo eso, pero esa mancha negra ha ido creciendo de manera más insidiosa en las instituciones,
en la clase política, en la propia sociedad, que ha tenido que trivializar ese fenómeno con las narconovelas y los narcos. Nos volvimos, y lo sigo subrayando, vean el globo terráqueo. Yo veo el globo terráqueo siempre porque yo soy geopolítico, global y he estado por fuera. Hay una mancha de aceite negra, hedionda, perdón la palabra que no me gusta usar. Y tenemos que reconocer aquí que el problema de base, antes de Abelardo, antes de Cepeda, antes de las manifestaciones políticas, ya está permeado por el crimen transnacional organizado. Y el crimen transnacional organizado no son solo las personas armadas, lo repito, el crimen transnacional organizado necesita de las estructuras políticas y del gobierno, ya está, y de las, inclusive del sector privado, ¿cierto? Penetra a tal punto que nosotros, en grande de ustedes, y ya creo que lo pusimos en una, no sé si con ustedes en otra conversación, el aguacate de las FARC, ¿no es cierto? Uno iba a Surtifruit y compraba un aguacate. De pronto se supo que el aguacate se lo compró en las FARC, porque Surtifruit era una rama de... Sí. Ustedes saben cuándo, ustedes no lo saben, porque los colombianos han trivializado y se han acostumbrado a que ese cáncer siga creciendo. Y a eso es lo que nos enfrentamos hoy. Y después se puede hablar de Abelardo y de Cepeda. Y ese es el gran problema que podemos llegar a tener con la financiación del candidato de extrema izquierda con esos recursos. Es ahí donde está el vínculo. Si nosotros no reconocemos el cáncer, jamás vamos a salir de esto, y ese cáncer ya está en la mitad, pues seguirá. La lógica del crimen organizado es crecer, ha crecido de manera exponencial durante los últimos 15 años y sobre todo durante los últimos 4 años, al punto que eso es lo que está condicionando estas elecciones. Nosotros no nos estamos enfrentando, tal vez ahí, y lo hay, ¿no? muy manipulado por un ámbito ideológico. La pelea de verdad de todo colombiano, independientemente de que sea petrista, gordista, flaquista, amarillo, verde, azul, es contra el crimen organizado transnacional. Tenemos unos grupos, y eso es lo que está en juego en Colombia. Y por eso estas elecciones no son típicas. Son unas elecciones muy atípicas. No solo porque tienen el componente de fraude propio de las democracias, que de hecho últimamente con las maquinitas, etcétera, etcétera, sino que además está amenazado por el crimen organizado y trabajan juntos. Y sobre eso, perdón, yo puedo seguir acá, pero lo voy a subrayar, y la gente a veces, perdónenme lo último, pongo un mensaje del crimen organizado, se cansarán. No me importa si se cansan, lo voy a decir en cada mensaje. Así hablé de Hezbollah en América Latina y se fue verdad. Así hablé de Soros en América Latina y hasta que se cansaron. No, hablar de Soros. Pues ahí está. Pues voy a seguir hablando hasta que los colombianos de bien nos demos cuenta que la verdadera amenaza tenemos es la criminalidad internacional, amenazando el Estado y amenazando a cada uno de nosotros. Eso lo subrayo y lo seguimos. Quería decir, continuando con lo que nos expone acá de una forma tan importante, Omar, es que hay unos grupos, ¿no? Además de Hezbollah, también de unos grupos radicales islamistas, sobre todo Hezbollah con financiación de Irán, con apoyo también con el tiempo Hamas, que tienen un lugar importante hoy en día en la triple frontera, Paraguay, Brasil, Argentina, y que allá tienen espacio para operar como quieran, ¿no? Entonces, este problema que también pasó a Venezuela, ¿no? Que Venezuela con Chávez y Maduro permitió que llegaran incluso cabezas de Hezbollah, porque de hecho con todo el conflicto que hubo en Medio Oriente recientemente, muchos volaron y se asentaron entre Venezuela y también Colombia. Por ejemplo, han arrestado a gente en el norte de Santander y también en la zona de La Guajira, que tienen unos rangos importantes, ¿no? Dentro de Hezbollah. Y hay acá terroristas que se disfrazan de empresarios o que están en comunidades reclutando a gente de comunidades también. Trabajan mucho el tema de la droga, o sea, son narcotraficantes para financiar su terrorismo, sus ideologías, pero también pueden estar empezando ya a reclutar y a formar células de terrorismo. Y ya lo están haciendo también desde el punto de vista religioso, ¿no? Porque ya se ven unos brotes, conversiones, ya hay como un aceptamiento y un acercamiento de ese tipo de cosas a nuestra sociedad, que lo habíamos tocado en el podcast de diciembre, Omar,
cuando pues se empieza a ver la alianza rojiverde. Bueno, sí, perdóname, lo que te acabas de mencionar es uno de los síntomas del crimen organizado. Te acuerdas que tú tocas en la conferencia del 17, pues, ahí en el bar ya está eso, ¿no? Sí, quisiera con él, exactamente. Quisiera ilustrar con lo que tú acabas de decir, que no se trata ya de un capo, ¿no es cierto? Hay muchos capos. Mataron a uno ayer, ¿cómo se llama? Niño guerrero. El niño guerrero. Lo que es peor que le sigue es todavía peor. Esa es la lógica, no sé, los descabezan. O los extraditan como a Toniel, pero luego debajo de él hay Sí, eso es 10 más y de esos 10 hay 20 más y así. La lógica de la mafia, por eso hay que No, cambiar los recursos financieros para que no puedan seguir. Bueno, y ahora aquí en este Tres Bandas vamos a hablar con Julián una cosa. Julián, el tema de las encuestas, lo hablamos en el capítulo pasado, ¿no? Entonces, a cobrar, ¿no? Bueno, aquí hablamos durante 2 episodios, Sí, casi 3, Tres. porque Atlas Intel fue atacada sin descanso por la izquierda, por los partidarios de Cepeda, por el centro, por todos, por su método, etc. Y terminó siendo la encuestadora más precisa después de la primera vuelta. Y si ustedes se dieron cuenta lo que pasó entre el resultado de la primera vuelta y estas 2 semanas, la única encuestadora que sacó 2 mediciones fue Atlas Intel, y es la única hoy a la que el colombiano le presta atención. Salió Guarumo y salió el Centro Nacional de Consultoría con números más o menos similares. Siempre Abelardo le gana a Cepeda por encima del margen de error. Por unos 7, 8. Ajá. La del Centro Nacional de Consultoría creo que salió entre 4 y 5, si mal no recuerdo. Igual son números muy positivos para la campaña de Abelardo. Yo, sin embargo, tiendo a creer que las encuestas, como pasó en la primera vuelta, subestiman el potencial electoral que tiene Abelardo. Yo creo que hay posibilidad de que Abelardo supere las mediciones Y eso de las encuestas. era por lo que habíamos comentado, que es la metodología y el contexto colombiano. Claro, habíamos hablado del método que utiliza Atlas Intel, que es un método más aleatorio, y como lo hacen por medio de internet, con el engagement digital, es una encuesta, es una medición que tiene un poco más de libertad frente al encuestado, porque al encuestado no tiene nadie que le esté preguntando, no tiene nadie que de pronto sienta que lo va a juzgar, y expresa libremente su opinión, y por eso fue tan precisa. Voy a jugar de abogado del diablo, no de aguafiesta, de abogado del diablo. Lo que las encuestadoras nunca podrán factory o tener en cuenta es lo que estábamos hablando. Tenemos un problema muy grave de compra de votos, de candidatización, pero de cientos de municipios en que se está hay coerción por el voto. Entonces las encuestas, en una democracia ideal de Cándido de Voltaire, donde me llevo de modo posible, fantástico, ¿no es cierto? Acuérdense que no estamos. Yo quiero ser realista porque es que no quiero que las personas que están apoyando al candidato a Abelardo de la Espía se crean que sus ideales son tan legítimos que ya vencimos. El enemigo es muy poderoso y peor aún, el enemigo está siendo amenazado como nunca. Y comentaba yo a Julián, estamos en un sándwich. Venezuela ya en manos de los gringos, aunque digan lo que quieran de él, si mataron a este tipo de... Esa estrategia está declarada, vamos a acabar con el crimen organizado, ya estamos en Venezuela militarmente. Ecuador, ¿qué quedó en la mitad entre Ecuador y Venezuela? ¿De qué se habla siempre en términos de la droga a nivel de esos 3 países? Sí, Colombia es el eje, ¿no? Bueno, además de eso, no sale por el Atlántico, estas elecciones más por el otro atípicas Pacífico. aún, ni comparables con las de Perú, ni comparables con las de Bolivia. Ni siquiera comparables con las de Bolivia. Es un levantamiento y es un país que tiene una porcentaje cerrado. mucho más amplio. Y es cerrado. Colombia Mucho es más el nido. Vamos a tener que, a mí me duele decirlo porque es mi propio país, pero es que repito, si no reconocemos ese cáncer, no vamos a salir de esta vaina nunca. Y por eso es que yo apoyo a Abelardo de la Espía. Y repito, se podría llamar Jack Smith. Tiene las políticas que a mi modo de ver están contrariando esa amenaza. Y eso es lo importante en este momento. O sea que sí, lo de las encuestas yo creo que sigue siendo válido y no debemos dejar de
de jugar el juego democrático, ¿no es cierto? Ojalá, hay que recuperarla. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado, porque lo que tiene que perder este crimen organizado, la droga que sale con la ayuda de los carteles mexicanos, o que salía antes de Venezuela, o que sale todavía del Ecuador, de alguna manera, sí, la están esperando en otro lado del mundo. ¿No es cierto? No llegó, hay mafias de todo el mundo, este es un fenómeno global, ¿no es cierto? Y nosotros somos exentos, ¿sí? Por eso esas elecciones, lejos de ser atípicas, se manifiesta la violencia, miren cómo se manifiesta la violencia por todas partes, pero también hemos trivializado la violencia. ¿Por qué matan a un candidato presidencial? ¿Por qué hay amenazas de muerte? Pues porque estamos en el país del crimen organizado. ¿Cuándo vamos a Es que la muerte de Miguel Uribe es el mejor signo de eso, ¿no? Eso. Es el síntoma. Bueno, ni siquiera es un síntoma, es la realidad. Van a decir, bueno, pero a Trump también trataron de matarlo, ¿no es cierto? Pues, es que en cierta medida es la izquierda internacional y son los mismos, ¿no es cierto? Los aliados son los mismos con los terroristas. La semana A todos los de la semana pasada asesinaron a un periodista en Cúcuta. Claro, y eso es algo delicado. Bueno, y hablando de ese tema, lo comentábamos anteriormente, hay una cosa importante, y es que la izquierda, la extrema izquierda, por esta engranaje que tiene, fácilmente van a hacer un levantamiento al estilo paro terrorista 2019-2021. Fácilmente, seguramente. Bueno, Julián, eso lo habíamos comentado. Sí, lo habíamos comentado y bueno, una punta de lo que dijo Omar ahorita me hace pensar todo esto, porque definitivamente hay ríos de plata corriendo ahorita hacia ciertas zonas. Pienso en el Pacífico, en Nariño, Buenaventura, toda esa parte. Estoy seguro que, de hecho, bueno, ya sucedió en la primera vuelta que Iván Cepeda en algunos municipios sacó el 100% de Lo que pasa es que no hay tanta población allá. Claro, pero igual es una anomalía. Bueno, a nadie le parece raro eso. No, verdad, es que dejamos pasar ciertas cosas. A mí me tiene aterrado. No quiero ser demasiado más papista que el Papa, pero la democracia está muy deteriorada, enormemente deteriorada. Pero yo creo que en Colombia nunca existió democracia de verdad, ¿no? Porque en Colombia yo diría que la democracia de verdad, en su sentido la palabra mayor, nunca existió, ¿no? Porque tenemos siempre grupos al margen de la ley que obligan al campesinado, a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, a estas minorías sobre todo, vulnerables, a que si usted no vota por Iván Cepeda y Aida Quilcue en esta ocasión, pues va a tener graves consecuencias. Es una deformación total de la democracia. Ha habido. Lo que pasa es que, y mire, eso pasó con casi todos los países de Occidente. Entre 1970 y el año 2000, no sé, 60, después de la guerra, todos vivimos una época de oro en que la prensa era relativamente objetiva, las democracias más o menos respondían. No duró mucho. Los 30 años, porque eso en el 2000 entró, en el caso de América Latina, Hugo Chávez, y se acabó esa luna de miel. Entonces, que ha habido democracia, la democracia no es perfecta y implementa. Pero es que lo que tenemos hoy ya es una deformación total. ¿Cómo así que si el municipio la gente vota obligada de voto 100%? ¿Cómo es este juego? De hecho, que pues, estamos viendo aquí, yo veo un casino y digo, ¿cómo así que usted ya gana 10 veces? Se queda, ¿qué le va a apostar a usted? No, señor. Perdón. Además que de hecho eso viene con Fidel Castro en la insurrección que formó acá con la muerte de Gaitán, y luego ya pasados los años después de que engañó al pueblo, que tumbaron a Fulgencio Batista, entonces ahí ya entran a crear el Foro de Sao Paulo con la caída de la URSS. Entonces ahí se han venido reinventando con el marxismo cultural, con la combinación de las formas de lucha, y eso es lo que estamos terminando ahora, ¿no? Sí. Lo que pasa es que antes no lo habían podido hacer florecer porque no tenían como las condiciones, pero digamos lo que hemos hablado con Julián, el adoctrinamiento de Farco, de todas estas cosas, pues hasta dónde vamos, ¿no? Porque ha sido el validador. A mí me parece que lo que dice Omar es cierto. Ahí va a haber constreñimiento, a la gente le van a forzar a votar, pero esto me hace acordar de la elección del 24 en Estados Unidos, que Trump decía too big to read. Eso es. Entonces, yo creo que explíquenlo en español. sí, que la votación sea, la diferencia sea tan grande que no va a importar los esfuerzos que hagan
estos actores Sí. nefastos Y que no queden dudas. y que no Porque queden dudas. si ganan por 1.500 votos, y luego, como el caso de Perú, pues es muy raro, ¿no? Si ganan por un voto, por Una de 100. las cosas interesantes es que la de Venezuela era descarada. Siempre le dieron la vuelta a la cosa, no es un ejemplo para nada. Pero todas las otras elecciones que ha habido en América Latina durante los últimos 15 años ya no tienen esas diferencias tan evidentes, terminan casi parejos. Look for it. Busquen. Y es que la Porque es que en ese momento, ¿sí? el fraude no se puede hacer demasiado evidente como en el caso de Venezuela. Entonces, mantienen una ilusión de democracia, pero juegan es precisamente con eso. Entonces, hablan de empate técnico. ¿Quién dijo empate técnico? Petro. El borracho. Con su tal, ¿cómo se llama? Es esa cosa. Sí, empate técnico. Lo mismo yo lo busqué rápidamente. Y empate técnico, Kamala Trump. Y Decían empate técnico, los medios de comunicación y las encuestadoras, empate técnico. Mejor dicho, la barrida que le pegó Trump, ese fenómeno, si Dios quiere, va a pasar también en Colombia y ya se votó. Pero hay algo importante ahí antes de que siga Julián, y es que en el 2016 Trump ganó por el voto electoral, más no por el popular. En el 20 ganó por los dos. Entonces, Sí. por estar conectando lo que usted diga. Sí, esperemos que sea así. Volviendo a la posibilidad de que haya ese paro nuevamente, instigado desde todo punto de vista y además confirmado por el Tribunal de Bogotá, ese paro instigado por los grupos criminales. Inside Crime, que es una revista muy buena que se la recomiendo, hizo un especial hace más o menos como 15 días, un especial en el que decía, mire, con esto se va a enfrentar el nuevo presidente de Colombia. Y ponía todo, lo listaba, el aumento de los combatientes, de los alzados en armas, la cantidad de hectáreas de coca, la minería ilegal, la posibilidad que tienen para moverse entre Venezuela y Colombia, aunque como usted bien decía, ya ese corredor se está cerrando, pero el ELN, si usted mira, tiene toda todo este sector de Venezuela que está pegado a Colombia, la Orinoquía de ellos, que es el centro de la minería ilegal. Entonces, bueno, se enfrenta con muchas cosas. Y yo creo que los grupos alzados en armas sí tienen un incentivo para protestar una eventual victoria de Abelardo. Tienen todos los incentivos, porque están viendo, por ejemplo, lo que sucedió con el niño guerrero del cabecilla del tren de agua, que fue atacado con Y también saben que detrás de Abelardo va a haber un gran apoyo, obviamente, de Estados Unidos, pues, en su cabeza Donald Trump y Marco Rubio, y además también Israel, que tiene, pues, bien sabido, un gran sistema de no solo de inteligencia, sino también de poder capturar a los criminales y de poder de manera puntual, quirúrgica. Entonces creo que hay mucho temor por Israel y por Estados Unidos, y porque Abelardo, como lo ha dicho públicamente, uno de sus primeros movimientos de su primera política sería restablecer relación con Israel, y además está dispuesto a abrir una embajada en Jerusalén, que eso también es una guerra contra todo el terrorismo islámico, contra Irán, contra China y Rusia incluso, ¿no? Además, es que hay que tener en cuenta en algo. Colombia, siempre el aliado militar por excelencia de Colombia en la provisión de tecnología, de armas, es Israel. Entonces, ese odio visceral de lo que ya también hemos hablado, de la alianza rojiverde, se manifestó en Petro. Y de hecho, Cepeda ya también otra vez hay que hacer énfasis en eso. Él lo tiene por sangre y lo tiene por ideología. Entonces, por ese tipo de cosas que digamos, nunca se dan cuenta de la peligrosidad que puede tener un tipo como Iván Cepeda, pero él es puro alianza rojiverde, ¿no? Yo quiero reiterar una cosa que dijo Omar, y es sobre ese, porque si existe alguna polarización en Colombia, o si debe existir una polarización expresamente entre quienes tienen claro que el principal enemigo es el crimen transnacional organizado, y los que no, y los que de alguna manera lo validan con sus posiciones. Y me hace acordar, Omar, en tiempos de pandemia, cuando hablamos sobre el paradigma derecha-izquierda, que en ese entonces no era como tan claro o no servía tanto para explicar lo que estamos viendo con todo lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y que tal vez el paradigma más acertado, más preciso era patriotismo contra globalismo. A mí me parece que ahorita ese paradigma debe ser anticrimen transnacional
y procrimen transnacional. A mí me parece que está clarísimo. Qué buen punto. Y me desadelanto porque es que estoy sentado por allá arriba escribiendo un libro en este momento y entonces lo acabo de tocar. El libro básicamente plantea, ojalá salga en los próximos 20 o 30 días, es el libro sobre el azul en América Latina y cómo está avanzando, ¿cierto?, en la derecha, o más bien el sentido común en América Latina. Y yo creo que hay dos amenazas en América Latina. La primera la mencioné y la subrayé. Usted la repitió y es la más letal, la que realmente puede causar un daño físico y la destrucción total del crimen organizado. Y la segunda, las ideas del globalismo progresista, ¿no es cierto? Las ideas del globalismo progresista que además están muy a la par, ¿no? Vemos Cepeda va a apoyar las transiciones de género, porque ellos están aliados. Nosotros estamos aquí con dos amenazas simultáneas y no podemos perder las dos guerras. No vamos a perder ninguna, estoy seguro, con el tiempo, pero no podemos perder las dos guerras. Y ahí estamos perdiendo dos guerras, ¿cierto? Y muy, muy, muy grave. La una es la penetración de todas las ideas del globalismo anticristianas, anticatólicas, antijudías, ¿no es cierto? En nuestra sociedad, nosotros somos una sociedad, la gente dice, aquí dicen, no, es que nosotros no somos plenamente occidentales, pero aquí la persona con una oportunidad se va a estudiar a Estados Unidos. ¿Por qué no se va a estudiar a Cuba o a China o a Rusia? No somos y siempre utiliza los términos, I came from the United States, estuve en Nueva York, ¿no es cierto? Y les encanta, no sé ¿qué es lo que ellos admiran? Un occidente más desarrollado que el nuestro. Nosotros somos occidentales porque fuimos conquistados por los portugueses, por los españoles, más occidentales no podemos servir. Porque tenemos la tradición grecorromana, ¿no? Tenemos tradición grecorromana. Religión, lengua, tradición, la razón, la racionalidad, los principios del individualismo, etc. Y no queremos reconocerlo. Eso es lo que está en juego aquí también. Como tú mismo dices, eso es lo que está en juego. Crimen organizado y un ataque frontal contra nuestra sociedad y nuestros valores. Y contra los dos tenemos que defendernos y Cepeda representa, él solo representa las dos amenazas. Bueno, entonces ahora ya pasamos pues de este estallido que puede haber. Sí, se nos da el estallido. Sí. Bueno, hay un punto ahí que quiero reiterar a nivel que hicimos en el episodio pasado, y es que va a haber un periodo de más o menos un mes larguito en el que Petro todavía va a ser presidente. Después de la elección, ¿no? Después el 22 amanecemos, Dios quiera, con nuevo presidente y entonces hasta el 7 de agosto va a entrar Abelardo a la Casa de Nariño. Ese periodo va a ser muy problemático porque a Petro no le va a interesar detener el caos. No le va a interesar. Y ahí es donde me preocupa que Abelardo eventualmente tenga que posicionarse en medio de esa situación, porque va a ser algo parecido a lo de 2019 y 2021, y creo que le corresponde a la ciudadanía también tomar una posición si ese llega a ser el caso, que es bastante probable. Va a ser peor que el de 2021, porque el 2021 no estaban presionados no estaban en Venezuela. Claro, ahí estaban buscando el ascenso. La presión es muchísimo peor, pero totalmente de acuerdo. Y definitivamente yo espero, me imagino, que dado el apoyo de Trump, que también mencionó la fuerza, ¿sí? Y se llama especificando que la doctrina de Estados Unidos es la paz a través de la fuerza y no la paz a través de la negociación contra los criminales, obviamente. Hay planes de contingencia en este momento, ¿cierto? Yo no creo que espero que los Estados Unidos de alguna manera se esté comunicando con la campaña. Yo creo que la campaña está consciente de que una eventual transición va a ser enormemente problemática. Repito, más problemática que en Chile, Bolivia y Perú, porque somos Colombia. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el punto que usted dice de la ciudadanía, desafortunadamente los que salen a las calles no son la ciudadanía. Todo el mundo es pago, ¿cierto? Todos son protestas. Son células urbanas del ELN y de las FARC. No. Con el ejército debilitado, obviamente, como lo está en este momento, con la precisión bastante nazi. Yo creo que él es más que bendición. Y en eso hay que hacer un énfasis en una cosa. Cuando en el 2002 llegó Uribe, y pues en esto de mano fuerte, corazón grande, Andrés Pastrana había profesionalizado y era el pleno auge del Plan Colombia, ¿no? Ahora es todo lo contrario, ¿no? Entonces el plan de choque de Abelardo tiene que ser fuertísimo. Claro.
porque las fuerzas militares están desarticuladas, desmoralizadas, reducidas, ya no tenemos tanto pie. Yo creo que como dicen lo que está pasando en Europa entre los islamistas y los locales, alguien dijo, eso tiene que terminar en guerra civil. Ya está en guerra civil. En Inglaterra ya Esto de aquí tiene que terminar en choque porque estamos enfrentándonos no entre dos facciones políticas, sino contra los criminales más poderosos del planeta en un solo país. Obvio que tiene que haber una explosión. ¿Qué opinan de lo que sería el empalme, no? Porque creo que un empalme o los empalmes de las carteras entre el gobierno actual y el siguiente gobierno eventual de Abelardo, eso significaría también un dolor de cabeza, ¿no? Para el que haga todo este tema, pues para los nuevos funcionarios, los ministros de las carteras. Va a comenzar con una auditoría que no. Sí, Pero seguramente van a ocultar detalles, van a salir escándalos de corrupción y de todo tipo de crímenes que también van a hacer que se ralentice mucho el desarrollo del nuevo gobierno, ¿no? Porque Claro. va a ser un año prácticamente, diría yo, comprometido a acomodarse en Palmar, porque va a ser difícil. Mira, yo insisto y se lo dije a las personas hace unos No, les esconden las llaves de las puertas. Va a ser una guerra, ¿no? Ahí va a haber una guerra política. definitivamente. Más la eventual guerra que podría haber, bueno, no guerra, pero sí el levantamiento civil que podría hacer un conflicto. Un día con unos amigos, todos académicos, y les dije, mire, es que además está el engaño tan profundo que es que llega el 22 de junio, digamos, prácticamente gana Abelardo, entonces que se desapareció el crimen organizado y se desapareció. Entonces un voto y una cifra, que bueno, ganamos. El fenómeno sigue intacto. Y se puede arreciar, Intacto. se puede... Y se puede, of course. Entonces hay que ser un poquito realistas, yo creo que en este sentido, en el sentido de que sepamos a qué atenernos. Nos estamos ateniendo es a esto. Yo creo que en este punto ya el cambio de opinión de la gente, I find it lo veo muy difícil, ya faltando tan pocos días aquí, esas amenazas y ataques, etc. Es otro debate por ejemplo político, pero me parece que es bueno que estamos analizando el cascarón, ¿no es cierto?, de dónde surge todo este problema. Bueno, entonces ahí también hay una cosa importante, y es que es la primera vez que Colombia se va a ver afrontada a un tipo de cambio así de radical, ¿no? Porque pues si podríamos ver en el del 98, del 98, el palme del 98 fue entre Ernesto Samper, que sí era un tipo de izquierda, pues Andrés Pastrana llegaba y lo hablaron amistosamente. Pastrana obviamente más amistoso con Uribe, pero ahora sí va a ser una cosa totalmente diferente, ¿no? Pero Y es lo que comentaba David. Sí, Entonces entonces... tiene que encontrar los obvios. Claro, y no ha amanecido. no, y él dijo que no lo iba a hacer, sino que van a haber equipos delegados para eso, y que de hecho la posesión, volviendo a ese tema, va a ser en un batallón, en una guarnición militar, porque pues digamos es que no es ni siquiera porque no se pueda hacer afuera, sino porque las condiciones de seguridad van a ser otras, ¿no? Porque el monstruo sigue tal como... Si las condiciones de seguridad empeoran, yo no puedo asegurarlo, pero sí va a haber en los ojos de Estados Unidos muy encima, no sé, se van a estar muy encima. Y la colaboración de seguridad, no necesariamente con nuestras fuerzas nacionales, no enemigas, no sé cómo, pero de todas maneras está en los ojos de Israel y de Estados Unidos encima, y si hay alguien, pues, campeón en escenarios y en diagnósticos de contingencia, son los americanos y los israelíes. Mira, definitivamente, mira, hay una cosa que quiero comentar, un tema muy importante, es que lástima que el mundo esté tan emburbujado, porque mucha gente que está escuchando nuestros videos está en esta burbuja, ¿cierto? Si tú ves un video como este, vas a tener unos 80% de comentarios diciendo viva el tigre, y vas a tener otro 20% diciendo nada, se pedra, ¿sí? ¿Por qué esa desproporción? Pues porque nuestra burbuja es mucho. Todos estamos de acuerdo, todos nos confirmamos. Eso es un grave problema, un problema mayor, que desde el punto de vista de la información tenemos que surmontar, como se dice, sobrepasar de alguna manera, o solucionar. Cuando yo me metí un día, me puse a pensar en el tema de las burbujas. Hay un tipo excelente que no me acuerdo ahora, creo que se lo mandé, ¿no es cierto? Una TED Talk. Bueno, un video de TED Talk, los ponemos después que tú publicas, lo ponemos a la gente para que lo vea. Esto es para todo el mundo, esto no es ni petrista ni es para cualquier ser humano, es una cosa universal.
La información nos ha puesto en burbujas totales, donde nos confirma y creamos una especie de ánimo común, vamos a ganar, no aceptamos ningún otro argumento. Yo sé que en este caso los argumentos pueden estar tajantemente divididos, pero me metí a otra burbuja. Entonces me metí personalmente a la burbuja de Cepeda. Me metí el hashtag Cepeda presidente. Quiero ver qué pasa allá. No va a salir de mi burbuja. ¿No? Solo así, entré a la otra burbuja. En la otra burbuja también va ganando Cepeda, también es el líder. Hasta los hechos son diferentes en las burbujas. De este lado, 50% la burbuja de Cepeda, 50% de apoyo a Petro, en el nuestro 23%. Hasta los hechos cambian. Es imposible, desde el punto de vista inclusive de la tecnología de la información, que nos pongamos de acuerdo. Es imposible, porque tenemos nuestras opiniones se refuerzan siempre dentro de nuestras mismas creencias y convicciones, nos reforzamos mutuamente y nunca sabemos qué pasa del otro lado. Ahora, yo le estoy diciendo, esto es un problema de la humanidad, no, esto es a propósito, las burbujas. ¿No? Las burbujas se hacen a propósito. Claro, y los algoritmos de las redes sociales llevan a eso. Es importante tocar ese tema. Yo sí quiero decirle a la gente, desburbújense un poquito. No, desburbújese un poquito. No quiere decir que se vuelva mamero. No, es simplemente desburbújese y mira a ver qué pasa del otro lado. Muy importante. Entonces entienda que está en un autor. Entienda. Claro, A ese punto de partida. De hecho, eso lo comentábamos con Adriana ahorita, que hay gente que se le pueden mostrar los Adriana, argumentos. la compañera de estar aquí con nosotros, y está Así como Judy, que siempre nos acompaña también. Comentábamos eso, uno le puede exponer a alguien de esa tendencia, le puede dar los argumentos y esa persona le va a decir, porque yo vi el caso y le estaba contando a ella, no, vaya, es lo que le puede decir a eso, pero ni siquiera se da cuenta que la otra persona le argumentó algo totalmente lógico, pero entonces la reacción tiene que ser agresiva y decir, vaya, O que es mentira, O que que se es mentira. inventaron, que alguien se lo inventó. O sea, me dicen, es una cosa que es muy difícil. Son ciegos. Pero sí sería bueno que pase lo que pasa en esta elección, que la gente empiece a ver el problema de la información más de cerca. Nosotros pensamos lo que nos informan, lo hemos dicho en otros videos también, y ese problema mediático está espantoso. Los medios están viendo ahora, están tomando partido claramente, los medios colombianos. Inclusive medios que se supone que algunos consideran de supuesta derecha, tomando partido por la izquierda. ¿No es cierto? O sea, lo que hay aquí, y la gente siempre dice money talks, ¿no es cierto? La plata, lo que hay aquí, y volviendo a lo del crimen organizado y los medios, son miles de millones de dólares en juego. Claro. Lo que se está jugando en estas elecciones no es solamente crimen, no, miles de millones Se de juega dólares. la torta completa, ¿no? A ver, Subterránea. ¿cómo se lo van a repartir entre el que gane? Pero se está jugando todo lo que significa un Estado, una nación. claro, y una identidad Y cultural. luego, algo muy importante religiosa. es que la izquierda ya tiene esa torta, ¿no? La izquierda ya tiene Quiere soltar. más estancia y no la quiere soltar porque igual le costó trabajo obtenerla, ¿no? Pues. Es el primer gobierno de izquierda. ¿De izquierda? No, porque el de Santos y el de Samper también fue de izquierda, ¿no? Pero de izquierda de verdad, digamos. Puramente, sí, Ya, sí, sí. es decir, menos solapado. Sí, más frontal, ¿no? Sí, y de esa izquierda guerrillera, ¿no? Entonces, imagínense, de Santos pasamos y de Santos y que pasamos ahí como de la izquierda por, ¿no? Sin que Sí, de la izquierda arcoíris. llegamos a otra. Y si esto es creciente, ¿cuál es el próximo concepto? Ya es el crimen organizado. Claro. Nosotros somos el país del crimen organizado. Eso pasa. Eso ha pasado, eso pasó con Corea del Norte, en un momento dado era un país simplemente en disputa, mira lo que se convirtió, porque estamos en una nueva dinámica de geopolítica global donde algunos bastiones del pasado se van a tratar de endurecer, ¿no es cierto? No todo va a ser una luna de miel que Trump llega acá y acaba con todo el comunismo, no, de nada, miren a Bolivia, ahí sí tienen un ejemplo. ¿No es cierto? O sea que la posibilidad de que el fenómeno del crimen organizado como parte de la maquinaria estatal evolucione aún más que lo que vemos hoy con Petro está ahí. Sí, ya sería un narcoestalinismo, ¿no? Es una cosa Algo así, no sé cómo sin precedentes. Cepeda es mucho más marxista. Claro. Cepeda ya sería Es como la Stalin. implantación del comunismo. No, y a propósito de Bolivia, ese es un muy buen espejo para mirar lo que puede suceder acá después de la elección, ¿no? Y con menos poder Evo Morales que esos tipos acá. Con menos poder. Evo Claro. Morales está casi dando golpe de Estado hoy. Claro. Estaba viendo el pobre Paz tratando de buscar legislación para defenderse. Muy difícil, muy difícil.
En todo caso, vamos a ver lo de Trump, también el apoyo que puede disparar en los dos Bueno, sentidos. pero digamos que en eso también podríamos llegar a decir que la doctrina Monroe, que es la que se denomina ahora, y que lo habíamos tocado en el podcast anterior, en el que hicimos solo los dos, también está de que Trump quiere en el orden multipolar que ellos crearon, que fue Europa, mire cómo se arreglan sus problemas, Rusia y esa parte de Asia más que de Europa, porque ella ya no tiene tanta injerencia. China en esa parte del Pacífico sin que se meta mucho con Australia y con Japón, y claramente pues la primera visita de Rubio fue a Panamá, es en el hemisferio, entonces digamos que esa sería una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, el hemisferio va a tomar, y eso es lo que el libro azul que estoy escribiendo nos demuestra. Ya tenemos muchas manifestaciones: Honduras, Costa Rica, Paraguay, Chile, Argentina, Ecuador, comparado a lo que eran los países comunistas del pasado. El azul está cubriendo mucho más, y definitivamente va a haber, ese es el problema, quedar como la mancha, como quedó Cuba. Cuando se acabó la lógica, cuando cae el muro de Berlín y cae el comunismo, cae todo menos Cuba. Y esos que les pasó se quedaron y han creado problemas. pues es que eso es la Y masa Cuba podrida. está caliente, entonces van a buscar otro. Mire, yo no quiero, esas son especulaciones, pero lo que hay que recordar es que están buscando dónde reacomodarse, pues, mientras que la guerra se da contra el crimen organizado. Porque acuérdense que a mediano plazo y a corto también, ayer atacaron a este señor del Prender Agua, hay una guerra declarada contra el crimen organizado. Entonces, sea que sea el gobierno que venga, ¿no es cierto? Decía la periodista, siempre se me olvida el nombre, la que escribe en Semana La Española. Saludos, Hernández. Decía, lo que le espera al próximo candidato con calacayos disidencias, yo le dije, depende de quién gane. Claro. Si gana Cepeda no le espera nada, le espera un negocio. No sé, no, va a seguir creciendo. Si gana Abelardo, sí hay un problema. Con la diferencia, pues hay un challenge, hay un desafío gigantesco, ¿no es cierto? Pero con la diferencia de que en el pasado no estaba un Biden, un Obama, ¿no es cierto? Y ahora tenemos un Trump, ¿no es cierto? Todo el cuadro y toda la mecánica cambió. Y también es importante añadir que Abelardo no solo va a hacer la guerra contra las guerrillas o los narcos de izquierda, sino también contra los paramilitares y contra todos los grupos al margen de la ley, sin importar el tinte político, ¿no? O sea, va a ser una lucha real del Estado contra el crimen organizado y contra el crimen transnacional. Que ya no tienen tinte político de ningún tipo. La gente Pero bueno, algunos se llaman todavía paracos. Es una dicotomía, es que aquí la gente Claro. el común todavía la palabra Claro. que para que Porque haya criminales. la gente del común cree que solo va a atacar a la guerrilla y que los paracos van a ser también parte del Estado, y no es así. No, y nunca ha sido Van a así, atacar- de hecho, sí. Y hay otra cosa importante que habíamos comentado con Julián, que es ese tema que tiene que ver que Abelardo y tiene que tener una, y con Cabrera también lo habíamos comentado previamente, y es que Abelardo tiene que llegar a cumplir, ¿no? O sea, y entre eso hay una parte que va a ser el florero de Llorente, y es la reducción del Estado, que es la que tienen ellos planeado, porque si no nos pasa lo mismo que en Argentina. Entonces nosotros, digamos que ellos tienen ese plan, pero una cosa es recortar en Argentina, que no tiene los problemas del crimen transnacional organizado, a la dimensión que lo tenemos nosotros lo tenemos en todas, ellos pueden tenerlo solo desde el estatismo y del narcotráfico, del microtráfico. Y todos tienen tráfico de cocaína y más. Sí, pero acá es que, claro, porque si nosotros tenemos la salida, claro, la salida por Panamá, por Ecuador, por El Perú, mundo entero claro. tiene esa vaina, pero nosotros somos el nido. Oye, quieren cocaína, Colombia. Y la pegamos por el planeta. Sí, entonces esa parte es importante. Bueno, y entonces digamos que hay una cosa que siempre hacemos con Omar y con Julián, y pues David también nos puede ayudar en esta parte, es Julián, los libros. Vamos, ¿qué libro vamos a recomendar esta vez? El libro azul que yo voy a publicar. ¿Cómo se llama el libro? Todavía no tiene título, pero creo que se llama El Libro Azul. Pronto lo verán, tiene mucho de todo lo que estamos hablando. O sea que recomiendo mi libro. No lo he leído yo mismo, pero es un librazo. En este momento no sé qué más. Yo les voy a recomendar un libro, hablando de geopolítica y de relaciones internacionales, un libro que escribió un profesor de la Universidad de Chicago que se llama John Mearsheimer, no sé si usted lo ha escuchado. Él fue uno de los primeros que advirtió lo que podría pasar en Ucrania. Hace años, dijo cuidado con Ucrania, miren lo que están haciendo, la OTAN, Estados Unidos, cuidado. Y el libro se llama El neorrealismo y sus críticos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque
hablando de todo lo que está pasando con Estados Unidos, lo que significó la extracción de Maduro, ahora cómo están trabajando con lo que queda de ese régimen, me parece que es una visión realista y esto tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? Porque es muy dado que el principal enemigo del socialismo y del comunismo es la realidad. Todas esas ideologías se estrellan con la realidad. ¿Por qué? Porque no están acorde con lo que está pasando y mucho menos con la naturaleza humana. Entonces, ese libro trata de esa teoría de las relaciones internacionales y habla de que los estados siempre buscan, lo primero que buscan sus estados en un orden mundial que es caótico porque no hay una autoridad. No puede decir que eso de la gobernanza global salió mal, eso no sirve. Es un término muy global. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la tesis de los realistas y neorrealistas? Que cada estado lo primero que busca es maximizar su seguridad. Eso es lo que yo quiero ver en el gobierno de hablar. Exactamente. No vas de todo. En absoluto, para poder trabajar, para poder vivir, para hacer la tranquilidad, para que la economía fluya, para que inviertan en el país, es que es sentido común. Qué pena, la gente ha perdido el sentido. Claro, y más allá de las ideologías, estoy completamente de acuerdo. O sea, sí, derecha, izquierda, ok, sí, está bien, pero hay otras cosas de fondo que son las que están realmente moviendo el país hacia una dirección muy peligrosa. Y que sí, y eso es intervención en todo lo que tiene que ver con universidades, colegios, etcétera, en la educación, hace que hoy en día alguien vaya a votar por alguien que está siendo defendido por las FARC y el ELN, está votando por criminales, que mañana puede ser su víctima. ¿No es cierto? Yo termino apoyando el crimen organizado, que mañana puede ser, estoy votando por la persona que me puede matar por supuestas ideas políticas, porque creen que las hay, y lo único que hay es una lógica del crimen. Y a mí me parece que en ese sentido, el manejo que tenga Abelardo de la política exterior va a ser fundamental. Esperemos que su política exterior, yo creo que ya está clara en cuanto al crimen organizado, más claro, esta es casi su bandera, ¿cierto? La seguridad. Ahora que quede muy, muy, muy clara en cuanto al movimiento globalista, que aquí en Colombia se sabe muy poco, ya está más que ilustrado lo que es sus componentes. El gobierno Trump en este momento ha hecho todo por sacar el globalismo de los Estados Unidos. Eso incluye la energía climática verde, eso lo incluye, las eólicas y todo eso. Entonces, eso incluye todo lo que tiene que ver con el género, con la familia, con la cristiandad, con la libertad de culto, etc. Y eso me imagino que Abelardo lo tendría. Pero para poder atacar este otro componente que tiene que ver con la cultura, sobre todo, tienen que saber cuáles son las instituciones que están detrás, ¿cierto? No puede seguir confiando en las instituciones, ni siquiera las Naciones Unidas, tampoco el World Economic Forum. El que no tiene clara la arquitectura de poder global, como lo tiene muy clara Javier Milei y la tiene muy clara Bukele, ¿sí? no puede dar un cambio, un vuelco real aquí en Colombia. Si eso no está claro y está como jabonoso, que sí que un poquito de cambio, que un poquito de género, que eólicas, que energías renovables, eso se tiene que acabar. Porque si no se acaba, seguimos contaminados por eso. Y José Manuel la tiene muy clara porque estuve con ellos, estoy acompañándolos en una iglesia cristiana que es pro vida y defiende los valores. Entonces creo que tienen muy clara esa lucha cultural. Sí, y Abelardo ya anunció que iba a revisar todos la relación que tiene Estados Unidos, Colombia con la ONU, con la OEA, incluso digo, ¿eso para qué sirve? Y ¿Para qué le sirve aquí? No solo con la ONU, con el World Economic Forum, con el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, antes de que llegara Trump, es el que estaba manejando las riendas de todo Occidente. Y validando todo, ¿no? Y todo el que va al World Economic Forum, porque se siente muy importante, ¿no es cierto? Y está entre las personas más ricas del mundo, cree que es un foro inocuo, ¿no es cierto? Sí, una cantidad de ideas. Las ideas, ellos son maestros en esconder la realidad a través de ideas atractivas, ¿no es cierto? No, la arquitectura, yo no sé si eso está claro. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué es globalismo y qué es nacionalismo?
Y esto lo dejó muy claro Estados Unidos, que no tenemos disculpas para no saber Pues en la intervención y qué forma tiene. estaban que se morían, ¿no? Por haber hablado la verdad. No, a mí me parece eso clave. Y una última cosa sobre el World Economic Forum. ¿No le parecía que Klaus Schwab era como un villano de James Bond cuando hablaba? Actualmente ya se está viendo, Trump ha tenido, el foro sigue vigente y esas políticas siguen vigentes. Ahora es el presidente de Nestlé, el presidente, ¿no? Y todas estas cuestiones de género, de familia, de ataque a la cristiandad en Estados Unidos ya se están acabando. Aquí nosotros seguimos como si nada hubiera pasado. Estados Unidos ya está tomando medidas, Sí. no ni siquiera comenzado. ¿Por qué? Porque al capturar Estados Unidos, Trump y su política antiglobalista, pues ellos se meten donde les sobra, no se metieron en Europa. Y acá, pero nosotros somos las próximas víctimas, sí, ya somos víctimas. No, aquí es que mira, es que sale la noticia que se me hace muy especial. Yo estuve en África 10 años también y vi el hecho de que la mutilación del clítoris de muchas de las tribus africanas. La ablación. Entonces dicen acá, sale la noticia en francés diciendo Colombia, ya estaban senadores de los dos lados, y dicen, se acaba con la mutilación femenina de los emberas, de los no sé qué. Y sí, pero todavía tienen la mutilación femenina de los niños trans. Explíqueme cuál es la diferencia. ¿La ideología? Entonces la ideología de los emberas, ahí sí nos gusta que sea ancestral. Exactamente. ¿No es cierto? Y no, y no ancestral, no, eso es horrible. ¿No es cierto? Después llegan y le cortan los genitales a un niño aquí en nombre de otra ideología, pero eso sí, ¿no es cierto? Esas son las cosas que se tienen que acabar. Sí. Y yo insisto en la parte climática, eso también se tiene que acabar. ¿Sí? Petro le ha hecho muchísimo daño a Colombia con su supuesta agenda verde, de la cual no sabe absolutamente nada, ¿no es cierto? Absolutamente nada, siguiendo básicamente que es la corriente del globalismo. ¿Quiénes son los que están con ellos? ¿Con quién se reúne Gustavo Petro inmediatamente después de tomar la presidencia? Con Montero, ¿no? Con Alexander Soros. Con Alexander Soros. Estamos, es que ¿acaso esto es una especie de historia de hadas? Es una gente concreta, ¿no es cierto? Localizable, no es un fenómeno amorfo, ¿no es cierto? O sea que yo creo que para estar en línea con el Donroe Doctrine, o somos muy claros en lo que representa dentro del globo terráqueo la defensa de la nación y del nacionalismo y de separar lo que es el globalismo. Si no quedamos claros, quedamos ahí como en el gobierno que ni aquí ni allá. Bueno, porque es lo que dejó crecer la droga también y dejó entrar a los otros. Entonces yo no quiero no tengo santos acá, además que soy político ni nada, ni me porte, aquí no hay santos en este cuento. Sí hay santos, desafortunadamente, Juan Manuel. Y eso sí ha sido es una cosa que hay que tener clara. Si no, no vamos a dar, güey. No vamos a dar. Eso fue lo que hizo Milei. Milei es el único que ha contrariado las políticas globalistas. Bukele, porque sabe lo que pasa. Kass también está como por esa línea, ¿no? No sé si Kass también, porque lo tiene claro. Porque si el liderazgo de un país que quiere cambiar no tiene claro el big picture, no va a cambiar de la manera, en la dirección que se propone. Bueno, David, ¿tienes algún...? Sí, me gustaría recomendarles El Nuevo Príncipe de Dick Morris. Es bastante interesante porque con ese paralelismo entre el príncipe de Nicolás Maquiavelo y este nuevo príncipe se dedica a analizar las nuevas políticas de las democracias occidentales. Entonces creo que es un libro bastante pertinente para este tema, para nuestra época y para las democracias en las cuales estamos viviendo, ¿no? Y el futuro de esas democracias como entes muy importantes de la sociedad, ¿no? Y de la política. Entonces vale la pena revisar ese libro. ¿Cómo este libro? El Nuevo Príncipe. ¿De quién? Dick Morris. Ok. Pero antes de que recomiende el libro, sí, porque yo recomendé el mío y eso es muy claro. Yo puedo recomendar el suyo, recomiendo usted el mío y el anterior, ¿puedes llamar? El de las El crimen. el Siete Memorias. Siete Memorias. Para quienes no lo han leído, les recomiendo la historia, el recuento de la reunión con Saddam Hussein. Excelente. Gracias. No, yo quiero recomendar lo que no he leído, pero que he leído extractos muchos, y sé cuál es la idea principal porque se publicó hace unas cosas. Es el libro Empatía Suicida de Gad Saad. Gad Saad, claro. Eso es una obra maestra de este tiempo. Gad Saad, E-A-D-S-A-A-D.
Inclusive lo han atacado mucho en Canadá, le tocó moverse a Estados Unidos. Eso tiene que ver con todo este problema de civilización. Muy valioso, ¿no? Porque el ser de origen libanés es muy pro-israelí, por ejemplo, y Sí. es una persona muy Qué carácter, No, buena. excelente. Y tiene un libro anterior que se llama La mente parasitaria, Realmente parece bueno. que describe y explica por qué estas ideas como la de la ideología de género, el posmodernismo también, que es básicamente disuelve cualquier verdad objetiva, porque vivimos en el mundo en donde la verdad, los hechos no existen, ¿no? Los hechos no existen, la verdad no existe, la realidad no existe. Excelente Yo recomendación. soy la niña de NPR en Estados Unidos, la que manejaba NPR en Estados Unidos. NPR, sí. Cuando salió hablando, digo, es que la verdad no existe. Cada uno tiene su verdad. Entonces, básicamente, cuando llueve, ¿no es cierto? Si mi verdad es que no me voy a mojar, no es cierto. Bueno, tú vas a hacer exagerado. Falta el tuyo. Yo el que recomiendo es Globalismo de Agustín Laje. Ese es un libro transversal, además porque toma unos elementos, por ejemplo, como utiliza el libro de George Orwell para explicar esa realidad, que de hecho es algo posverdad, posmodernismo, porque a alguien le dio por inventarse una realidad nueva, ¿no? Entonces ahí empiezan a desconocer, pues ahí no propiamente, pero en la época que estamos viviendo, desconocen principios científicos, del método universitario, y empiezan a crear una cantidad de falacias y de fantasías que hacen llegar a ese tipo de cosas como la de ideología de género, dañándole la mente a los niños, corrupción de menores, ¿no? Les matan la Entonces, razón. claro, les matan la razón. Entonces, digamos que el libro que yo quiero recomendar es el Globalismo de Agustín Laje. Y se basa en el de George Orwell de 1984. Sí, en eso, exactamente. Sí, y también se basa en un mundo perfecto. De Aldous Sí, exacto, en esos dos ahí, pues digamos no se basa, pero los pone como ejemplo de cómo iban a empezar a manipular y cómo ellos hacían la crítica. Julián, ¿ahí qué piensa? ¿Era más una abreboca o más una crítica? No, una crítica. El libro de Aldous Huxley es... El mundo A mí perfecto. me corren, o sea, la columna, la espalda me hace así cada vez que lo leo, porque Claro. es una distopía muy cercana. Como Amparo Grisales, el ceniza. Sí, me dice, pero es una distopía que cuando uno empieza a leer, Muy real, ¿no? Sí, claro, Terrorista. sobre todo lo de los O sea, niños, fue- lo de cómo conciben a los niños en esa cosa, no estamos para nada lejos de eso. Fue un visionario, ¿no? Un Pues futurista. dicen de George Orwell, dice el 84, que eso ya es casi utópico, que qué bueno poder vivir el 84 porque le doy estar peor. No, y aquí en Colombia, por ejemplo, y algo que comentábamos, Aníbal, algo que para que ustedes dicen, bueno, pero posmodernismo, todas estas cosas, ¿dónde las ve uno acá? Por ejemplo, los saberes ancestrales. Eso de que el gobierno Petro haya igualado la medicina occidental, que ha tenido tantos avances, que ha logrado un aumento en la expectativa de vida con un sobandero o con un tegua. Eso es terrible. Eso es posmodernismo. Eso es. La rabia es que yo creo que los indígenas de América Latina están sufriendo igual o más que cuando llegaron los españoles. Están siendo esclavizados. Sus causas están siendo instrumentalizadas. Están haciendo todo porque el mundo, los europeos todavía creen muchos que aquí somos mitad indígenas. Nada contra los indígenas. Las culturas indígenas tienen que ser respetadas. Otra cosa es que en un país con el 4% de indigenismo quiera representar al otro 96%. No, y además que no están en la misma línea. Porque es que el CRIM no se puede coger el abanderamiento de los indígenas porque hay muchos que no están en eso. Por eso mataron. ¿Cómo se llama el man al que mataron? El indígena. Que estaba por sí, lo mataron. ¿Qué tal que las culturas... Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Qué Sí. tal que las culturas ancestrales nunca se equivocaran? Pues hubo hay buenas cosas para recuperar, hay otras en que se perdieron equivocaciones espantosas. Sí, no, habría que Eso, volver a de hecho, ser ancestral no quiere decir que ya es bueno. Es ancestral, vamos a ver qué se respeta. No, pero es un respeto. claro, Claro que sí, pero en la medida de lo necesario. No podemos volver a los sacrificios humanos. Porque va por Así como en el mundial. O la oración. Sí, sí, sí. o la oración, exactamente. Bueno, y una cosa es, bueno, ya para despedirnos, yo les voy a dar un mensaje y ustedes terminarán, pero ganado solo hay los establos, ¿no?
así que no hemos ganado todavía nada. Y digo ganamos porque eso es de todos los colombianos, ¿no? Entonces esta es la semana más compleja, donde hay que trabajar más, donde hay que publicar más. Precisamente por eso el podcast lo estamos haciendo el lunes festivo, acá en la sello de la Hispanidad, que es Usaquén, como siempre. Entonces, pues no, toca trabajar muy duro porque para poder que pase lo mismo que pasó en Estados Unidos, en el cual Donald Trump ganó la elección parlamentaria, del colegio electoral, perdón, y la elección popular, ambas, hay que votar mucho. O sea, no se puede pensar que porque ellos, Iván Cepeda y todo el comunismo, pensaban que ganaban en primera línea, en primera vuelta, eso va a pasar. Ellos van a estar desesperados. La frase en inglés, que en inglés el inglés se presta para eso. Sí. Too big to read. Eso quiere decir, la votación tiene que ser tan apabullante que ni todas estas clandestinizaciones ni todas estas trampas que tienen de las cifras mismas maten, ¿no es cierto?, cualquier intento de fraude. Ese es sí, y no cantar victoria antes del tiempo, nada más. Y salir a votar y que quede claro que sí, que la victoria va a ser amplia, y más que eso, que va a tener un futuro, ¿no? Va a tener un programa futuro, un mejor vivir, ¿no? Un verdadero vivir sabroso, de verdad, ¿no? No como lo que nos dijeron la vez pasada, que de verdad vamos a ver cómo este gobierno hizo unas cosas terribles, ¿no? Se va a destapar, desde que queda Velar se va a abrir una caja de Pandora, donde va a haber crimen transnacional, trata de blanca, narcotráfico, bla, 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 bla. No es el peor gobierno de la historia de Colombia, el peor gobierno de la historia. Del mundo. Del mundo entero, porque es que hasta los gobiernos de dictadores han gobernado eso. Este no ha hecho nada. Ni gobernó, ni desgobernó. Se llama el desgobierno. No ha hecho nada. Ni desgobierno. 92 escándalos de corrupción le sacó Y no pasó nada. el colombiano. Es como le va a importar ahora en Sí. este periodo que De robar al 100. sí, es la mafia la que está detrás. Violó el artículo 109 de la Constitución y no le hicieron nada. El crimen organizado, sí, por definición, está por fuera de la ley. Ellos quieren pueden hacer lo que sea por fuera de la ley. A Petro le importa un carajo. Y cuando le dice que lo culparon por intervenir, y va a seguir interviniendo hasta el día que se vaya, y después tienen otra cosa preparada. Si es que le Incendiar el país. Pero bueno. Bueno, entonces gracias Omar, como siempre, Julián, y a David, que fue nuestro invitado de hoy. Gracias, muchas gracias. Listo. Gracias, cuídense mucho, que Dios bendiga a Colombia.